También, hablando de la posición, del papel que cumple el docente de apoyo a la inclusión, decimos que no es idéntico a otras tareas. ¿Por qué? O por qué, mejor dicho, sería, porque no lo digo yo, lo dice Díaz, que no es idéntico a otras tareas. Porque el docente de apoyo a la inclusión va a estar pensando y armando propuestas o brindando herramientas junto con las docentes para armar propuestas en función a las características y al estilo de aprendizaje de un estudiante. ¿Sí? Y está pensando con la dinámica de pensar o analizar cómo puede, ¿sí? O cómo aprende mejor, ¿sí? ¿Qué recursos necesita? ¿Qué herramientas necesita? Y ahí entra en lo que dice García, asumir el rol definido. Mi rol va a ser acompañar, apoyar, brindar herramientas, brindar estrategias, ¿sí? A la docente, a los niños, a los estudiantes, a las familias, al equipo directivo. Ese va a ser mi rol. Y el encuadre va a estar marcado en eso. Que también lo acompaña y alude a... ahí seguimos. ¿Por qué? Porque las posiciones institucionales fueron cambiando, pero siempre estuvo, está y va a estar este entramado, esta imagen, esta cartografía, ¿sí? Que la podemos hacer visible porque la podemos compartir con otros, o hacerla invisible, guardárnosla quizás para nosotros, ¿sí? Esta cartografía hablamos de los estudiantes, hablamos de los estudiantes que tienen un docente de apoyo a la inclusión, ¿sí? Las relaciones que se involucran en el mismo momento, decía Moll. En aquel momento hablamos de involucrarse con otros, de trabajar con otros. Esa es la posición, esa es la trama. Hablamos en el año 92 de hablar y de vincularse con otros. Hoy, en el año 2026, vincularse y trabajar con otro, con un par pedagógico, con un docente de apoyo a la inclusión, en el aula, fuera del aula, ¿sí? Es algo muy cotidiano, quizás para muchos, para otros no tanto, pero es lo que debería suceder, ¿sí? Trabajar o involucrarnos con otros docentes de ramos, de áreas, ¿sí? Bien. López decía que las relaciones no eran interpersonales, sino generadas en los marcos institucionales. Esta relación que yo tengo con un docente se produce en un contexto, con un sentido, ¿sí? Con un trabajo con otros. Y esta relación y este entramado y esta imagen y esta cartografía arma una red, que lo hablábamos ya desde el comienzo. Bien, cuando nombramos acciones y palabras, estas acciones y estas palabras, decía García en su momento, hacen a la experiencia. ¿Qué significa hacen a la experiencia? Cuando yo voy haciendo, voy trabajando, voy pensando, generando propuestas diversificadas, teniendo en cuenta el estilo de aprendizaje de nuestros estudiantes, voy adquiriendo experiencia. Y al principio quizás me va a costar un poquito más, pero con el tiempo, cuando lo voy produciendo, voy armando, ya le voy encontrando la vuelta, ¿sí? Va a ser más dinámico, más rápido,
pensado desde otra manera. ¿Sí? Voy. ¿Alguien necesita decir algo? ¿Quiere compartir algo? Bien. Estas acciones, estas palabras, deben estar incluidas las personas con discapacidad, desearías. ¿Por qué? ¿Por qué deben estar incluidas las personas con discapacidad? Y darle el sentido transformador, porque son estudiantes de nuestro cole, de nuestra sala, de nuestro grado. Todos los, todas las personas que transiten y sean niños, adolescentes o adultos quizás en una escuela nocturna, deben estar incluidas. Todas. Y en el todas están también las personas que tienen discapacidad. ¿Sí? Son nuestros estudiantes, no son los estudiantes de la docente de apoyo. ¿Sí? Bien. El resto de los ítems yo los agregué como para que a ustedes les sirva para después armar la actividad que le vamos a dejar al final, pero es lo mismo visto desde distintos autores. López, Moll, ¿sí? ¿Qué decimos? Contar con normativas, cargos, edificios, objetos, currículos y tecnología. Estas son las herramientas que debemos tener, que debe tener toda institución. Es un trama, es una trama, perdón, que se rasga o se defonda. ¿Por qué? Porque es frágil, es móvil, es dinámica, es inquieta, se desliza y se pierde. Necesitamos contenerla, necesitamos rearmarla, necesitamos construirla, ¿sí? Porque si no, se nos pierde y no la tenemos más. Y es algo necesario. Después decíamos también que era dinámica. Entonces, Moll alude a que no es una trama estática, sino que la vamos modificando en el día a día. ¿Bien? Fer, ahí, si vos movés un poquito para que se corra y las chicas puedan ver, quizás si tocas la pantalla se nos va a ir la barrita de... Ahí está. Muy bien, gracias. La importancia de la posición del docente de apoyo a la inclusión en la inclusión, ¿sí? Esta tarea es una práctica que enlaza a todos. ¿Por qué? Porque el docente de apoyo a la inclusión va a incluir al equipo directivo, a los docentes, a la familia, al estudiante, ¿sí? Y esta trama no va a ser solo de quien ocupa el rol del docente de apoyo a la inclusión, sino más bien de todos, ¿sí? Y va a generar o sea, va a producir en los estudiantes, en el cole, una visión institucional, un armado, ¿sí? Una imagen institucional de acompañamiento, de apertura, ¿sí? Bien, puedo seguir, Fer. Acá hablamos de las prácticas que se enlazan en todo un trabajo compartido, un trabajo con otros, ¿sí? Por eso decimos que son prácticas educativas, porque estamos hablando en el contexto escolar, ¿sí? Que conectan los distintos actores institucionales. Hablábamos de los actores institucionales como los directivos, los docentes, las familias, los docentes de apoyo, el equipo de profesionales externos, ¿sí? Los estudiantes, en donde vamos a trabajar de manera compartida, inclusiva, para todos y situado. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar en un contexto, ¿sí? Y este contexto y situarlo y pensarlo en situación, en el lugar, en este tiempo histórico, nos va a garantizar el derecho a la educación para todos, el derecho a que todos puedan aprender, ¿sí? Estas prácticas que se enlazan con 6 sentidos,
¿sí? Tienen una finalidad, es a partir de un trabajo colaborativo. El objeto, nuestro objeto, es trabajar con otros, por eso hablamos de trabajo compartido. Es una práctica de acompañamiento, es una práctica de contención, de orientación. Mantiene una comunicación institucional, el cole debe saber, todos los agentes del cole deben saber, ¿sí? Y brinda justamente una oportunidad educativa para todos, garantizando el derecho a la educación. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando hablamos de la finalidad, hablamos de enlazar y comunicar, crear vínculos, vincularnos, charlar, comunicar, informar. ¿Cómo se hacen eso? A través de encuentros. Esos encuentros muchas veces, como decía la autora Beatriz Greco en la clase 2, muchas veces necesitan de la coordinación, que ahí entra en juego el rol del directivo y la apertura para promover, para generar esos encuentros. ¿Y por qué habla de romper aislamientos? Romper aislamiento no es quedarse cada gente con su visión, ¿sí? Y trabajar desde su lugar, sino más bien poder comunicarnos y abrirle el espacio también a los profesionales externos de los estudiantes, ¿sí? ¿Para qué? Para poder generar un trabajo compartido con otros, ¿sí? Y una visión general. Quizás lo que me pase a mí también es lo que le pase a otro compañero o a otro docente y podamos verlo de dos maneras distintas y va a ser más enriquecedor, ¿sí? De esta manera vamos a sostener las trayectorias educativas. ¿Por qué? Porque las vamos a acompañar y vamos a saber. Y podemos pensar, como lo decía eh, Beatriz Greco en esta charla y también en uno de los materiales que les cargamos, pensar con y para el otro. Reconocerlo al otro como una persona válida, ¿sí? Como un interlocutor válido, como un otro que puede, ¿sí? Pensándolo también desde el lugar del trabajo colaborativo, implica el trabajo entre el docente del aula y el docente de apoyo a la inclusión. También entre el equipo directivo. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a construir una práctica compartida y coherente. Coherente para todos, tomando decisiones didácticas en conjunto. Primero el docente va a elaborar la propuesta, la planificación. El equipo directivo, por eso también es importante que lo podamos involucrar, la va a aprobar. Y el docente de apoyo a la inclusión, junto con el docente de la sala o del grado, van a ver qué herramientas, qué estrategias, qué estilo puede llegar a funcionar para este estudiante en particular. ¿Sí? Por eso estamos hablando de un trabajo colaborativo. La docente de apoyo a la inclusión no es quien va a decir, tienes que hacer esto, esto y esto. ¿Sí? No es un trabajo unidireccional. Yo te digo y vos haces. No. Entre las dos, entre las tres, cuatro, los que sean necesarios, ¿sí? Se va a armar la propuesta en conjunto entre lo que la docente de apoyo a la inclusión puede ver y decir y lo que la docente de la sala, que tiene la didáctica de cómo se enseña y cómo se trabaja esto y cómo funciona el grupo, van a armar la propuesta diversificada. Bien. Y esto de asumir la inclusión como responsabilidad institucional es ¿por qué? Porque es la responsabilidad de la escuela, ¿sí? Que nuestro estudiante pueda aprender y permanecer y promocionar, ¿sí?
Cuando la escuela se hace responsable y las prácticas se abren y se puede dialogar y rompemos los aislamientos y brindamos encuentros y podemos pensar con otros y para otros, vamos a evitar prácticas paralelas entre, por ejemplo, dos docentes que se puedan trabajar de manera paralela y distinta y no esté articulado. Si nosotros podemos dialogar y podemos decir de qué manera nos sirve o podemos lograr que nuestro estudiante adquiera el contenido, vamos a trabajar de manera articulada y dinámica. Bien, entonces este objeto de trabajo va a poder componer y relacionar elementos. Vamos a focalizar esta situación y la vamos a poder dialogar y la vamos a poder trabajar. ¿Sí? Y le vamos a brindar la atención que sea necesaria. Mediando entre todos los agentes, ¿sí? Entre los estudiantes con discapacidad, todos los estudiantes que estén en el aula, quienes posean alguna discapacidad y quienes no. ¿Por qué? Porque vamos a presentar propuestas diversificadas, una propuesta que sea para todos, ¿sí? Y acá hay algo muy importante que dice, la inclusión deja de ser un encargo y se convierte en una práctica institucional, ¿sí? No es, bueno, tengo que hacerlo, es mi obligación, es una práctica institucional. El cole debe hacerse responsable y deja de ser una obligación, sino más bien un derecho. El derecho del estudiante de poder aprender. Y acá entra en juego el acompañamiento, el sostén, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a construir con otros, ¿sí? Entonces voy a generar vínculos, voy a generar situaciones de aprendizajes, generando estrategias. Voy a pensar y actuar con otros de manera empática, sensible, ¿sí? Bien. El resto habla de el punto 5 y el punto 6 es muy importante y habla de la comunicación institucional, que quizás por los tiempos, las dinámicas y demás, no es tan fácil, pero es muy necesaria. Hablamos del asesoramiento con sentido. ¿Por qué? Porque brindamos el acompañamiento profesional, ¿sí? El acompañamiento profesional que es necesario del equipo externo. Un proyecto común, un proyecto para todos. Evitando prácticas burocráticas. La comunicación no debe ser solo administrativa, no podemos reunirnos solo cuando tenemos que firmar el acta de acuerdo, ¿sí? ¿Qué dice Marisa Toledo? En este trabajo compartido, ambos docentes deben conocer muy bien el marco curricular, los enfoques y la articulación de contenidos, aprendizajes, metas, indicadores, etc. Al interior de la propuesta, como entre grados y ciclos. El desconocimiento del currículum y de la didáctica específica pueden ser barreras para el aprendizaje y la participación. Totalmente, Marisa. Es así. Es así. Debe haber este conocimiento. Y este conocimiento se brinda a través de la apertura, ¿sí? De poder reunirnos, de poder comunicarnos. ¿Y qué se genera y qué se crean? Oportunidades. ¿Por qué? Y ahí entra en juego lo que dice Marisa ahora. Si querés, podés abrir el micrófono, Marisa, ¿no? Y los directivos también debemos conocerlo. ¿Por qué? Porque entra en juego la actualización, ¿sí? Ustedes que están acá, ahora se están actualizando, están conociendo las nuevas formas, ¿sí? De trabajo, las nuevas miradas institucionales. Bueno, buenas noches. Yo creo que es una tarea muy significativa esto de conocer, porque el diseño curricular es ley, tiene fuerza de ley,
y es la gran herramienta que tenemos, y es también lo que nos da tranquilidad a la hora de evaluar, porque evalúo aquello que me puse de acuerdo con otro en base a estas posibilidades del estudiante, que me puse de acuerdo con otro y está incluido en mi propuesta de enseñanza, o sea, no estoy inventando una evaluación que después me pone en una encerrona que no puedo dar cuenta de de eso que estoy diciendo que el estudiante logró, aprendió, construyó, ¿no? Entonces creo que el diseño es muy importante, o sea, no basta de propuestas solamente para cumplir, sino empecemos a formar, y me lo digo a mí misma en el desafío bueno, de lo que es la escuela secundaria, inicial, primario, ¿no? De lo que es trabajar en procesos de inclusión. Eso es Total, totalmente. No es para ahora, no es para cumplir, para presentar, sino más bien es para siempre, ¿sí? Tenemos que pensar que sea algo que tenga peso, como el PPI, como el diseño, como dice Marisa, tiene peso de ley y acompaña. El PPI también acompaña. Entonces, todo lo que yo planifique y todas las acciones que yo genere tienen que estar enmarcadas o respaldadas, como lo hablábamos en el módulo 1 con la profe Fer, ¿sí? Legalmente. No puedo hacer por hacer, sino tengo que tener los argumentos necesarios por qué yo tomé esta decisión de hacer esto. ¿Sí? Bien. Fer, ¿querés compartir otra filmina? Bien. Acá hablamos de las intervenciones institucionales y los dispositivos. ¿Qué son? ¿Sí? ¿Qué son las intervenciones institucionales? Son prácticas educativas que conectan a los distintos actores institucionales para construir un trabajo compartido, para construir un trabajo con otro, inclusivo y situado, ¿sí? ¿Qué lo caracteriza? Lo hace inmediato, lo hace lo antes posible. Es a partir de una respuesta a la problemática, ¿sí? Hay una problemática, necesito responder. Esta intervención institucional integran a todos los agentes. Bien. ¿Y qué tipos de intervenciones se generan? Incluyen acompañar principalmente y apoyar a los estudiantes con discapacidad, pero a todos, no solo a los estudiantes con discapacidad, a todos los estudiantes. Vamos a comprender las dificultades del aprendizaje y los conflictos y los desafíos y cómo proponer, ¿sí? Cómo proponer y cómo participar y cómo dar lugar. Diseñar y ajustar estrategias pedagógicas inclusivas que tengan un respaldo legal. ¿Sí? Esta decisión que vamos a tomar en conjunto, no la voy a decir yo sola y no es así porque así. Está enmarcada. ¿Bien? Podés compartir otra filmina, Fer. Y acá hablamos de la experiencia educativa. Es un concepto límite entre lo que está propuesto y lo que está sostenido. ¿Sí? Y cómo acontece en el sujeto. ¿Por qué? Porque esta experiencia educativa va a sostener y va a armar y va a dar forma, va a cartografiar la trayectoria, las experiencias de nuestros estudiantes, teniendo en cuenta lo singular y lo particular. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a transformar al sujeto. ¿Qué no va a hacer? No va a repetir actividades. No es un experimento. Tiene un argumento, dice Vaquero. ¿Sí? Y debe tener 4 características muy importantes, que es movimiento en el pensamiento,
vuelta sobre sí, posición y decisión, y posibilidad de enlazar. Movimiento en el pensamiento es cuestionar lo que ya sabemos, abrir nuevas preguntas, nuevas posibilidades, nuevas ideas. Vuelta sobre sí, consideramos ahí a la reflexión, a volver a pensar nuestra práctica, cómo yo lo hice, cómo se logró y cómo podemos mejorarla. ¿Sí? Bueno, esto funcionó, pero necesitaríamos poder probar de esta manera. ¿Sí? Para que funcione mejor. O no, esto no funcionó así. Lo tenemos que armar de otra forma, lo podemos pensar de otra forma. Y esto implica la posición y la decisión. Modificar lo que es necesario modificar para que se pueda producir la enseñanza y el aprendizaje. Y ahí entran en juego las nuevas decisiones, las nuevas acciones, los nuevos quehaceres. Estas nuevas decisiones, nuestras nuevas acciones, esta modificación enlaza, integra todo lo que es teórico con la práctica. Todo lo que yo sé, cómo lo voy a brindar, cómo lo voy a enseñar. ¿Sí? Trabajando en qué? Con otros. Porque yo sé todo esto, pero cómo lo puedo enseñar, cómo lo puedo armar, cómo lo puedo pensar, lo debo hacer con otros. ¿Sí? Bien. Comparto una nueva Filmina Fer. Los dispositivos de acompañamiento e inclusión los debemos pensar de distintas maneras. ¿Sí? Como una experiencia educativa y no como un experimento. Recuerden que lo decía Vaquero. Sino como una experiencia en donde esté sistematizada entre quiénes, los espacios, los sujetos, los tiempos, todo lo que encuadre. ¿Sí? Y va a generar o a producir una experiencia. ¿Sí? Un proceso, un acompañamiento. ¿En qué? En la trayectoria de los estudiantes. Estos dispositivos van a ser testimonios situados. ¿Por qué? Porque todos los agentes que estén involucrados van a actuar, van a comunicar, van a vincular en función a su contexto, a su lugar de trabajo, a su función. Entonces va a ser un argumento situado. ¿Sí? Y esto va a transformar. ¿Por qué va a transformar? Dice, creación de dispositivos como transformación. ¿Por qué va a transformar? Porque se van a pensar nuevas propuestas, nuevas herramientas, ¿sí? Nuevos recursos. Pero todo esto puede generar consecuencias, que no debería suceder. Que podría llegar a construir que sea algo estático, ¿sí? Que no se pueda pensar y repensar y reactuar. Y que no se pueda modificar. No, todo es modificable. ¿Sí? La última, Fer. Bien. Acá encontramos seis características, perdón, muy importantes. En un dispositivo conviven dos cuestiones. Viven dos cuestiones, ¿sí? Dispone e impone un conjunto de condiciones con la intencionalidad de dar forma a procesos de inclusión previamente pensados. Entonces, ¿qué pasa? Le da lugar, le da forma, le da un encuadre, le da un armado. Pero también genera a los sujetos en un pensamiento subjetivo. Entonces ahí entra cierta tensión. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Darle lugar, darle forma y respetar
la subjetividad de cada persona. ¿Sí? Hablemos más allá de la visión tecnocrática. Dice, la visión tecnocrática reduce a lo educativo a la técnica, al control, a la eficacia, ignorando lo que es una praxis donde participan los sujetos y no objetos. Entonces, debemos evitar pensar la inclusión como técnicamente, sino más bien pensarlo en que dé lugar a las capacidades, ¿sí? A los sentidos, a los saberes, a las posibilidades de los estudiantes. Debemos darle también lugar a los testimonios de los otros, ¿sí? Escuchar, respetar, tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a producir experiencias, vamos a saber con otros, en otros contextos, ¿sí? Y después hay ciertas preguntas que son necesarias realizar para pensar estos dispositivos que vamos a ir armando y que vamos a ir tejiendo. ¿Qué vemos? ¿Cómo nos vemos? ¿Por dónde transitamos como institución? ¿En qué lugar estamos? ¿Sí? ¿Qué puentes conectan los espacios? ¿Cómo se conectan los espacios? ¿Cuáles son los obstáculos que encontramos para enseñar y aprender? ¿Cuál es el territorio de la institución donde trabajamos? Y ahí entra mucho en juego la mirada institucional. ¿Y cuál es la visión que tiene la institución? ¿Cuáles son los caminos habilitados para las trayectorias de todos los estudiantes? ¿Sí? ¿Qué lugar le damos? ¿Qué permite sostener a nuestros estudiantes? ¿Y qué es lo que obstaculiza? ¿Sí? ¿Hay algún muro inquebrantable? ¿Dónde? ¿Dónde pueden producirse detenimientos, conflictos, descuidos? Sabemos y los podemos pensar si no lo sabemos y los podemos armar en conjunto. ¿Sí? Eve, nos queda... Juli, estoy diciendo que nos quedan 4 minutos. Si vos querés, terminamos acá y vamos inmediatamente a la otra reunión. Dale, hacemos así. Sí, en caso que no podamos ingresar inmediatamente, vamos a tener que esperar hasta las 21 porque a veces no nos deja adelantar el tiempo. Bien, Pero nos cerramos acá y nos vamos a la otra reunión. vamos a la otra reunión. En la próxima reunión vamos a hablar puramente si hay alguna duda y si no, empezamos con la explicación de cómo será el trabajo que deben realizar para acreditar el módulo 2. ¿Sí? Nos vemos en la próxima reunión.